Me enlazo esta mañana con Joel Enrique Espejel Blanco, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Vamos a platicar o analizar esta situación de los comercios informales en Sonora. ¿En qué repercute que no estén laborando? A ver, ¿cuántos no están en un comercio informal? Para hablar de esto, el experto ya listo. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy Y buenos digo, días, Karina. bien, Muy bien, bien. gracias, doctor, por su grado de estudios, ¿verdad? Cuéntenos, a ver, hablamos ayer, pues hubo manifestación ahí también de comerciantes que la mayoría de los que están en el centro, pues sí están de manera formal, pero también hay muchos que están informales en el centro y en todas partes, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son para la cadena productiva y en la economía? Muy bien, Karina. Efectivamente, si vemos el contexto nacional de lo que es la informalidad y específicamente en los comercios, Ujú. vamos a ver que la tasa de informalidad laboral a nivel federal, a nivel México, es de 31 millones de personas, es Ok. decir, el 56% de la población ocupada, que es aproximadamente 55 millones de personas. Ujú. En el caso de la aportación al Producto Interno Bruto es prácticamente el 25%. Estamos hablando de aproximadamente 4.5 billones de pesos. Si lo vemos, es prácticamente el 75% del presupuesto federal de nuestro país. O sea, lo El- informal, qué, eh, qué, ah, qué, qué importante, ¿eh? Efectivamente, ya en el caso de Sonora, se tiene una tasa de informalidad, son aproximadamente 652,000 personas las que se encuentran en esta situación, que es el 45.6% de la población ocupada, que es prácticamente 1.430.000 personas la población ocupada del estado de Sonora. Ujú. Entonces hay una aportación aproximadamente del 20% al Producto Interno Bruto estatal. Entonces vemos que si se detiene la informalidad, tiene un impacto directamente en el crecimiento económico de lo que es el país y de lo que son las entidades federativas, los estados. Ok. Y cuando hablamos de la informalidad, ¿en qué giro más o menos es donde está más presente el comerciante informal? Los giros más importantes dentro de la informalidad está el comercio al por menor, que tiene el primer lugar de la informalidad a nivel nacional y en algunas entidades. Vemos que después le sigue la construcción, Ujú. y en tercer lugar están las manufacturas, donde se tiene contratado al personal sin necesidad de tenerlo registrado ante lo que es el seguro social y las prestaciones de Infonavit, entre otros aspectos de las condiciones laborales de los trabajadores. Luego Ujú. le sigue el sector agropecuario, ¿no? Igual pasa para el caso de Sonora, donde el comercio al por menor, donde está la venta directa por parte de algunos ciudadanos de estar vendiendo en las calles, en las playas, Los o tiangueros, por ejemplo, los tiangueros. efectivamente los tianguis también entran y es la mayor aportación, de hecho del 100% de la aportación al Producto Interno Bruto está prácticamente en el 25% lo que es el comercio al por menor informal. Ujú. Que Entonces sí ahí están tiene todos estos los que venden en la calle, afuera de la escuela, los que efectivamente. venden dulces, etcétera, todo lo que los que venden en las calles, el tortillero, etcétera. Exactamente, entonces se ven afectados como por la contingencia sanitaria, pues están prácticamente pues no pueden vender sus productos porque desgraciadamente pues la gente está confinada en sus casas, no puede ir a las playas, no puede ir a los pueblos donde por lo general está esta gente vendiendo sus productos. Entonces, Ujú. esto va a tener un impacto considerable en el crecimiento económico de los estados y del país. Oiga, doctor, y del comercio formal, estamos hablando que el 20%, bueno, 652,000 personas son informales. ¿El resto es formal, el 400 y tantos? Sí, efectivamente, Karina, en el caso de la población ocupada en Sonora, tenemos que hay 300 y feria, ¿no? Perdón, 300 sí, y... es 1.430.000 personas que están ocupadas en el estado de Sonora, es Ah, decir, ok. son personas en edad en edad de trabajar y menos de 1 millón son las que están en la formalidad.
¿sí? Porque son 652,000 personas las que están en la informalidad. Ok. Así es, y de este porcentaje, la mayoría, estamos hablando del casi el 25%, está en el comercio del por menor, de estas 652,000 personas. Ujú. Entonces, vemos que sí es un gran porcentaje de personas las que están en la informalidad, por encima de 500,000 de personas están dedicadas a las actividades informales y la mayoría está en el comercio informal, ¿no? Que se dedican a vender cualquier producto O en las servicio. calles. Así es. Oiga, doctor, usted con su experiencia y todo esto que nos ha llegado también aquí, porque hemos sido testigos que los trabajadores domésticos, precisamente los tiangueros, el albañil, la persona que trabajaba también así en el sector informal, e inclusive por informales que tienen subcontratados a personas de manera informal también o que le dan trabajo a otras personas y pues que ahorita no están trabajando, ¿se ha atendido de manera correcta a este rubro? Porque no caben pues en ningún programa, no hemos visto, si no ha habido todos los programas necesarios para el comercio formal, pues ¿qué pueden esperar los informales, no? Efectivamente es un sector que está desprotegido. Sí hay dentro de los programas del gobierno federal lo que son los créditos a la palabra que se anunciaron en marzo como una medida para poder ayudarles y está especificado para negocios informales. Entonces son 25,000 pesos de los créditos a la palabra más los créditos solidarios que son para los formales, pero dentro de los créditos a la palabra están incluidos los negocios informales específicamente. Pero bueno, ¿de qué sirve que estén incluidos? Si el que está mal, pasándolo ahorita mal, no se registró hace 2 años, no accede al crédito, pues. O sea, hay Efectivamente, una y base además, de datos con la que se rigen, que se sí, hizo hace 2 años y que a lo mejor hace 2 años, pues este comerciante que ahorita está en la informalidad, pues no ocupaba el crédito o ni así es. siquiera se anotó en ese padrón, pues. Efectivamente, no está actualizado lo que es el padrón Ujú. del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni los censos del bienestar que ha estado elaborando el gobierno federal para detectar la población objeto de otorgamiento de este tipo de créditos, porque a lo mejor en estos 2 años desaparecieron muchos de esos negocios informales. Entonces es muy importante detectarlos porque vemos el aporte que hay a nivel nacional, estamos hablando de prácticamente el 25% del Producto El Interno Producto Bruto Interno Nacional y Bruto. en el caso del Estado de Sonora es el 20%. Entonces Ujú. sí es una necesidad urgente de localizarlos, diagnosticar dónde están estos negocios informales y apoyarlos de una forma porque si no se da ese apoyo correspondiente, el Producto Interno Bruto, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pues va a caer, ¿no? Y eso va a implicar un mayor desempleo y por lo tanto pobreza para las entidades federativas del país. Ujú. Y por ejemplo, en este caso, hablamos a nivel nacional y los datos que decían que se estima que si la pandemia, pues, o esta contingencia se amplía 3 meses, por ejemplo, existía el riesgo de que cerca del 40% de las empresas pequeñas y medianas cerraran. ¿Se tiene una idea de cuáles son los porcentajes o las estadísticas en la informalidad? ¿Cuántos regresarían con su trabajo o no? ¿O hay un estudio que nos diga más o menos qué se prevé en este rubro? Pues mira, de la totalidad de microempresas a nivel nacional, de las formales, se espera que aproximadamente 1 millón de microempresas desaparezcan, ¿no? Entonces, esto es muy grave porque están concentradas en el sector turístico, que es el más golpeado en esta pandemia, dado que pues, están cerradas las instalaciones turísticas a nivel nacional, Ujú, con distintas problemáticas en las entidades federativas, sobre todo aquellas que están tratando de impulsar sus crecimientos a través de estrategias turísticas, porque ahí está el sector hotelero, ujú. restaurantero, y es donde también está la informalidad presente en las playas, en los campos, etcétera, donde la gente acostumbra a vacacionar. Pero Entonces, no hay una estadística como tal para la informalidad, pues, pero va para la pegada con la informalidad, formalidad, pues. no hay estadística para la informalidad en términos de ver el impacto que va a tener. Se habla de únicamente la población que va a quedar desocupada eh, y de la tasa de desocupación con respecto a la que actualmente está ocupada, ¿no? De la población en edad de trabajar y en condiciones para hacerlo.
Entonces se prevé que suba lo que es la tasa de desocupación. Actualmente Sonora tiene el 4.3% de tasa de desocupación. Estamos hablando de aproximadamente 65,000 personas que están desocupadas y se prevé que aún suba más la tasa de Ujú. desocupación y entonces estas personas van a pasar a la informalidad. Entonces, Y al desempleo? y al desempleo, efectivamente. Entonces, puede ser que la tasa de desocupación, que está prácticamente un punto por encima de la tasa de desocupación nacional del estado de Sonora, pues suba más. Entonces, la tasa de desocupación puede llegar hasta unas 90,000 personas. Estamos hablando ya de una tasa por encima del Ujú. 5% de desocupación. Entonces, eso sí es grave porque eso implica que no se genere el crecimiento económico suficiente para poder dar el empleo que se requiere. Estamos a tiempo, el Estado, los ayuntamientos, el gobierno federal, de rescatar realmente a las personas, porque justo aceptaban que, bueno, con esto de la contingencia no ha sido posible llegar en la totalidad de los créditos o de otorgar, que va progresivo la entrega de créditos a la palabra. Yo, la verdad, por los casos que he recibido, creo que no están llegando a quien realmente tienen que llegar y sobre todo a aquellos que ocupan ahorita con urgencia un crédito, que serían pues que a lo mejor el taxista que anda en la informalidad, el tianguero, el albañil, realmente las personas, aquel que tiene un negocito ahí que no está de manera formal. ¿Está a tiempo la autoridad de rescatarlos, doctor? Pues es complicado, dada la contingencia sanitaria. Sí se han anunciado por parte del gobierno federal estos dos tipos de créditos a la palabra y solidarios, y en el caso de los estados como Sonora, que tiene Fidesón, que es el encargado de estar otorgando los créditos para las empresas formales. Entonces, dada que el personal se expone y que tiene que tener contacto directo con estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad, pues sí va a ser tardado en primeramente detectar a esas personas y posteriormente hacer el papeleo para la entrega de estos créditos. No es Ujú. una tarea sencilla por parte de las autoridades gubernamentales en tratar de llegar con las personas más afectadas por la pandemia, que ha habido muchos negocios que están cerrados y que se ven en la necesidad de, desgraciadamente, estar desempleando gente. Entonces, va a ser tardado, no va a ser de la noche a la mañana, como se dice coloquialmente, pero sí es importante que quienes estamos del otro lado, que estamos confinados, tratar de apoyar en la medida de lo posible a estos negocios informales que muchas veces van y te tocan a tu casa. Hay que tratar de comprarles esos productos que te están llevando, con el objetivo de que no sea tan grave el impacto, porque están Ujú. sufriendo una pérdida de su liquidez para operar sus negocios, y ante esta necesidad incluso muchos comerciantes se están acercando a las colonias para poder tener que llevar un sustento a sus casas. Entonces es muy Así es. importante que los que estamos del otro lado tratemos de apoyar a esos comerciantes, tanto a los formales como a los informales, para poder sacar esto adelante, ¿no? Sí, que al carpintero, que al herrero ahí, que porque hay muchos que no están registrados, la verdad, en Hacienda. Los artesanos también, que son muchos artesanos que andan vendiendo sus productos en la calle, muchos cambiándolos por productos de despensa, y los lavacarros, los bienes, bueno, hay de todo, la verdad. Efectivamente. Y a lo mejor nosotros mismos podemos rescatar muchos taxistas que también nos han dicho Ubers, de hecho, que han solicitado, que dicen, bueno, es que ya busqué en todas partes y en ninguna hay cabida para este sector. ¿Quién nos ayuda? El músico, los payasitos, o sea, hemos tenido infinidad de ejemplos aquí y pues la verdad es que nadie los voltea a ver, ¿eh? Nadie los voltea a ver. Efectivamente. Y también aparte está el temor de muchos informales, como se anunció el programa Súmate por parte del sistema fiscal a nivel nacional, lo que es el Servicio de Administración Tributaria, que anunció el año pasado que iba a por 18,000 negocios aquí en el estado de Sonora Ujú. para que puedan pasar a la formalidad y empezar a pagar impuestos regularmente. Pues también está esa parte, ¿no?, de que no quieren registrarse ante este tipo de créditos, dado que pueden quedar fiscalizados, ¿no?, por las Ujú. autoridades Y, fiscales nacionales, que esa es la otra parte también en términos fiscales ¿Y eso y usted cree que sí tributarios. vaya a pasar en este momento? O sea, ¿cree usted que sí proceda? Pues si opta por el crédito, vas a quedar registrado, ¿sí?, como una empresa informal que estás haciendo uso de un crédito,
y eso te va a llevar a entrar a un padrón especial que posteriormente puede ser el año próximo 2021 que ya te tengan en la lista para poderte regularizar. Entonces, por eso muchos informales no quieren llegar a aceptar este tipo de créditos porque sienten que se van a regularizar y esto los lleva a pagar impuestos que puede ser hasta el 30% de los ingresos que estén generando en un año por sus actividades laborales. Entonces también está esta disyuntiva por parte de los informales, ¿no? Sí, que de hecho muchos es lo que han comentado, pero pues es que la desesperación ahorita también te lleva a ver de donde sea, ¿no? Pero bueno, doctor, un gusto platicar con usted. Estamos pendientes, qué importante, y queríamos tocar este punto del comercio informal para darnos una idea lo importante que son en la cadena de producción, en la cadena de la economía, de la proveeduría y sobre todo del Producto Interno Bruto, de los empleos. Entonces, queríamos tocar este tema con un experto. Muchísimas gracias, doctor. Un gustazo, Karina, y un saludo al auditorio. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a usted también, al doctor Joel Enríquez Pejel Blanco, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Sonora.